El calor siempre es un reto para ir a lo esencial, ¿de acuerdo? Al mensaje esencial, a lo mollar, que es lo importante, ¿de acuerdo? Bien, hoy terminaríamos la parte que... aún quedaría un capítulo más sobre la Santísima Virgen de la Constitución del Vaticano II Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Vamos a ver hoy el capítulo 7 de este documento. Ya digo, podemos leerlo en internet, comprar el librito, ¿de acuerdo? Que, ya digo, es sencillo de leer y es la doctrina que nos sostiene en este siglo XXI. Bien, este capítulo 8 habla de una cosa que es muy importante en la vida de la Iglesia y en la vida del cristiano. Y es lo que se llama, es una categoría de teología que se llama así, es la dimensión escatológica. Nosotros hoy se utiliza esto de escatológico para otras cosas que no son, ¿de acuerdo? Escatológico significa las realidades últimas, las realidades últimas, eso es lo que significa. Y cuando en la Iglesia estamos hablando, en la teología se habla de la escatología, se habla de la culminación del tiempo, de la historia en la vida eterna, el advenimiento del reino de Dios. Esto es la escatología, ¿de acuerdo? Comprender y saber que todas las realidades en las que vivimos actualmente, nosotros mismos, pues tienen su caducidad, ¿de acuerdo? Pero un día encontraremos una vida nueva, sin caducidad, en la eternidad. Eso es lo que se llama la dimensión escatológica, ¿de acuerdo? Por eso es una palabra que es nuestra, es muy nuestra, ¿no? Las realidades últimas, nuestro destino definitivo, como queramos llamarlo, ¿no? Dice el Santo Padre, en esta historia terrena, la Iglesia camina siempre orientada hacia la meta final, que es la patria celeste. Esto es la escatología, siempre hacia la meta final, que es la patria celeste. Dice el Papa, porque lo dice el Concilio, es una dimensión esencial de la Iglesia. Saber que estamos caminando, que somos un pueblo de Dios en camino, peregrinando, y el peregrino tiene una meta, no da vueltas sobre sí misma, tiene una meta. La meta del peregrino cristiano, de la Iglesia, es el cielo. Hacia ahí caminamos. Eso es hacia donde nosotros estamos llamados a ir, ¿de acuerdo? Y dice el Papa, esta dimensión a menudo la descuidamos o la minimizamos, dice, porque estamos demasiado concentrados en lo inmediatamente visible y en las dinámicas más concretas de la vida de la comunidad cristiana. Claro, tenemos la cabeza en este tiempo, en las preocupaciones actuales, que no significa que porque ahora lo veremos, ¿no?, que porque miremos hacia la patria celestial nos vayamos a olvidar de las realidades actuales. Sería una irresponsabilidad y Dios no lo quiere. Pero tampoco podemos meter la cabeza en la circunstancia concreta, incluso en la Iglesia, y no dar vueltas a eso y olvidarnos de que vamos hacia la eternidad, que es nuestra característica fundamental. Es un pueblo de Dios para llegar a Dios. Dice el Papa, la Iglesia es el pueblo de Dios, citando este documento, la Iglesia es el pueblo de Dios en camino en la historia. Y esto es muy importante. El fin de todo su obrar es el reino de Dios. El fin de todas las acciones. Esto es muy interesante. El fin de todas mis acciones es venga a nosotros tu reino. Ese es el fin. Las acciones, lo que hacemos, imaginemos esta tarde, ¿de acuerdo? Estamos aquí, esta charla. El fin de esta charla, para que sea de verdad de Dios y eclesial, tiene que tener esta perspectiva. O sea, tiene que partir de un deseo de todos nosotros de decir, queremos la patria celestial, ¿de acuerdo? Y que esto sea despertar en nosotros, o despertarlo más, o fortalecerlo, o llenarnos de esperanza para la patria celestial. Si no, esto no es una acción eclesial. La acción eclesial siempre tiene que ser escatológica. Dice el Papa, siempre miramos a Cristo y tenemos que dirigir la mirada hacia ese horizonte final para medir y evaluar todo desde esa perspectiva. Es decir, esto nos va a relativizar. Bueno, pues el problemón que a veces podemos tener, ¿realmente ese problemón pasará a la eternidad o será una cosa que no nos llevaremos en esto? Yo siempre digo, ¿verdad? Hombre, no tenemos que ponernos ya en el entierro, pero es una escuela de vida, ¿de acuerdo? Estamos ahí, sacerdotes, pues tenemos que hacer habitualmente entierro, ¿no? Y yo siempre repito esto, Dios es una escuela de vida, ¿no? ¿Cómo vivimos?
¿Desde dónde estamos viviendo? ¿Desde el apego a los bienes de esta tierra solo o desde el corazón, de acuerdo, en este mundo, pero midiéndolo todo desde la eternidad? Y sabiendo que, bueno, que las cosas tienen su valor, pero siempre relativo a Dios. Esto es importante, ¿de acuerdo? ¿Cuántas preocupaciones, verdad, nos ahorraríamos o relativizaríamos, ¿de acuerdo? O nos tomaríamos de otra manera, ¿de acuerdo? Si tuviéramos siempre esta perspectiva del cielo, de la patria celestial. Sigue diciendo el Papa que toda la Iglesia, ¿verdad?, está al servicio de esto. Todo, instituciones, estructuras, todo para eso. Y por eso la Iglesia siempre está en conversión. Pues es verdad que a lo largo de la historia, pues muchas veces hay estructuras que sirvieron hace unos siglos y ahora no sirven, ¿de acuerdo? ¿No? La Iglesia mira hacia la patria celestial y es capaz de no quitar lo esencial, pero ser capaz de convertirse en viendo qué es realmente lo que sirve al reino de Dios de la mejor manera posible. El objetivo es servir a la llegada del reino de Dios. ¿Esto que estoy haciendo hoy sirve para que llegue el reino de Dios? Mi vida, mi acción es una ventana, como decíamos el otro día, para que entre el viento, que hoy no corre mucho, para que entre el viento no de este mundo, sino el viento del reino de Dios. Es decir, nuestra vida, nuestras acciones tienen que ser eso, ventanas en el mundo para que entre el viento de Dios, el viento del reino de Dios. Dice el Papa, y lo dice el Concilio, y es muy interesante, es cierto que la Iglesia es donde se realiza, la Iglesia católica, donde se realiza la unión con Cristo más estrechamente. Pero también, y esto es importante, también en la acción del Espíritu de Dios no se reduce solo a la Iglesia católica visible. El Espíritu Santo también actúa y puede actuar fuera de los límites de la Iglesia católica visible, ¿de acuerdo? Y lo podemos comprobar cuando una persona pues es ateo total, no cree en la Iglesia o la ha rechazado y tal, pero de momento Dios toca su corazón de alguna manera, el Espíritu actúa también fuera de los límites visibles de la Iglesia. Por eso nuestra acción es universal, no nos cerramos a nadie, ¿no? Tenemos que mirar y detectar, discernir dónde está actuando el Espíritu de Dios. Ya digo, porque también fuera de los límites visibles de la Iglesia católica. Así nos lo dice el Concilio, y es una llamada a la misión. Bueno, es que pasa en los Hechos de los Apóstoles. Pedro y los apóstoles creían que a los paganos no les llegaba el Espíritu, y de momento va un día a una casa y dice, pero si aquí está actuando el Espíritu, y nosotros creíamos que no. O sea, siempre es una mirada católica, universal. No nos cerramos a nada ni a nadie, porque Dios puede estar obrando en el alma de cualquier persona, de cualquier persona. La Iglesia, dice el Papa, y este punto es importante, es signo, instrumento de la plenitud de vida, del reino. Pero la Iglesia, dice, no es el reino de Dios, no se identifica plenamente con el reino de Dios, es un sacramento, ¿de acuerdo? Dice, pero es su germen e inicio. O sea, ¿el reino de Dios está ya con nosotros? Sí. ¿Solo y perfectamente en la Iglesia católica? No. Es el germen. La Iglesia es el germen y el inicio de ese reino. El reino donde tendremos, nos dice la palabra, paz, justicia, amor, fraternidad. Sí, la Iglesia es el germen y el inicio de ese pueblo, de esa realidad. Pero el cumplimiento solo llegará al final. Y esto nos da paz. Es decir, dice el Papa, pues es verdad que hoy, muchas veces, pues nuestra vida no refleja el reino de Dios. Bueno, pues tenemos que estar en esa tensión, con esa paz de decir, yo no soy el reino de Dios, aún no ha llegado a su cumplimiento. Pero mi vida, la vida de la Iglesia, ya es una semilla de eso. Y es una semilla que tiene que germinar, pequeñita en medio del mundo. La Iglesia es una semilla pequeña, pero llamada a germinar para que vaya creciendo el reino de Dios. El árbol de la vida en medio del mundo. Esto es importante, el árbol de la vida, ¿no? Utiliza aquí el Papa una expresión también teológica, dice, la Iglesia realiza su misión entre el ya, esto podríamos recordarlo porque es interesante, entre el ya, pero el todavía no, el aún no del reino de Dios. ¿El reino de Dios está con nosotros ya? Sí, pero aún no del todo, aún no cumplido, ¿no? Entonces, ¿dónde vive el cristiano en esa tensión? ¿Está ya? Sí,
tenemos la palabra, tenemos los sacramentos, Cristo ha muerto por nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, todavía no en plenitud. En plenitud será al final de los tiempos, cuando el Señor llegue, ya desaparezca la figura de este mundo y todo sea de Dios. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿dónde vive el cristiano? En el ya, pero todavía no. ¿De acuerdo? Por eso nos tiene que dar paz. Nos tiene que dar paz y a la vez ponernos en tensión. Vale, soy un hombre, una mujer pecador, pero el reino está allá. Pero estoy en camino. Es una llamada constante a la conversión. Vamos terminando, ¿vale? Y ahora sacaremos unas consecuencias de esto. Muy importante. Si la Iglesia podríamos decir que tiene sus raíces, es al revés del árbol. Tiene sus raíces no aquí en la tierra. Diríamos que es un árbol invertido, tiene sus raíces en el cielo. ¿De acuerdo? Y por tanto, y esto es una dimensión también que dice el Papa que no podemos olvidar. Tenemos también, la Iglesia es lo que se llamaba tradicionalmente la Iglesia peregrinante, ¿de acuerdo? Militante, la Iglesia purgante, ¿de acuerdo?, la que está en el purgatorio, y la Iglesia ya en la plenitud, ¿de acuerdo?, gloriosa, ¿de acuerdo?, que es los cristianos que están en el cielo. Es la misma Iglesia, esto es importante. No hay tres iglesias, una iglesia que está aquí en la tierra, una que está purificándose y una que está ya en el cielo. No, somos la misma Iglesia. Y eso significa que igual que estamos nosotros aquí, y yo puedo pedir por ti porque me lo has pedido porque tienes un problema, por ti que tú tal, o doy gracias por ti, por el otro, y esto genera en nosotros, es una comunión. De la misma manera, nuestros hermanos que ya están en la patria, en el cielo, piden por nosotros, están unidos a nosotros, ya, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos interceder por los que están, hermanos que están en el purgatorio, porque son nuestros hermanos y nos necesitan. Es una obra de caridad pedir por los difuntos. Y mirad, es curioso, esto lo voy a, poco a poco, ¿no?, lo voy a ir diciendo, ¿no? Me llama la atención, no sé las razones, ¿de acuerdo? No sé las razones pero me llama la atención que en esta zona, ¿de acuerdo?, me he encontrado, en esta zona, en la parroquia, ¿no?, en esta parroquia, ¿no?, que es un lugar donde no se ofrecen misas por los difuntos, o hay muy pocas misas por los difuntos. Me llama la atención, ¿de acuerdo? Venía del pueblo donde estaba, en Granja de Rocamora, todos los días había 10 intenciones de difuntos. Era una locura, no se podía hacer, ¿no? Porque había no digo que no lo hayan ustedes, por Dios, no digo que no lo hayan aquí, ¿no? Pero que me llama la atención que no, pero también puede ser por, yo qué sé, por mil historias, no lo sé, no sé la razón, ¿no? Pero es cierto que había un sentido, incluso en aquel pueblo estaba el cementerio, pues dentro del pueblo prácticamente todavía, ¿no? Es decir, había un sentido de la comunión con los difuntos, de pedir por los difuntos. Me sorprendió mucho, ¿de acuerdo?, al llegar aquí, que, no sé, no hay, hoy sí, bueno, hoy había, ayer hubo, esta semana sí que ha habido alguna, ¿de acuerdo?, pero habitualmente no hay, ¿no? Bueno, decir, no es un juicio, me llama la atención, ¿no? Y es una obra de caridad, pedir por nuestros hermanos difuntos que están en el purgatorio para que, purificados de sus pecados, vayan al cielo, ¿de acuerdo? Y ellos pueden pedir también por nosotros. Y los santos del cielo piden por nosotros. Una multitud de santos anónimos, están los que están canonizados en la Iglesia, que los conocemos, pero ¿cuántos santos anónimos que están en el cielo y que están pidiendo por nosotros? Y que están no solo pidiendo, sino moviendo a Dios a que venga a nosotros, a nuestra conversión, a la conversión de otros, a hijos, primos, nietos, y están actuando. Es una presencia actuante, igual que tú coges el coche y aquí te mueves y vas a casa de no sé quién a hacerle una visita, los santos también están actuando, ¿no? Estamos en comunión, vuelvo a decir, es una única Iglesia. Tenemos ya unos hermanos que ya han llegado al destino definitivo, otros que están purificándose, pero que son nuestros hermanos y que estamos con ellos, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que dice el Papa, dice, todos los cristianos forman una única Iglesia, que existe una comunión y una participación de los bienes espirituales fundada en la unión con Cristo de todos los creyentes. Somos hermanos. Cuando decimos, salimos aquí cantando juntos como hermanos, la Iglesia del cielo está también, ¿no? Por tanto, ya terminamos. Dice el Papa, pidamos al Señor que nos dé una mirada sobrenatural de la realidad. Esta es nuestra mirada. Que no sea una mirada meramente mundanizada, solo con los bienes de la tierra, del mundo, que son necesarios, pero mirándolos siempre, comparándolos con la eternidad. ¿Esto realmente es para siempre? ¿Esto es para siempre? ¿De acuerdo?
Dice, para que arraigados en la fe y con esperanza, vivamos orientados al reino de Dios, sin dejarnos absorber por lo pasajero ni por las dificultades del camino. 3 consecuencias que podríamos sacar de esto que hemos dicho, ¿vale? Para nuestra vida espiritual. Tres cositas, ¿de acuerdo? 1, lo que hemos dicho, no dejarnos absorber por lo pasajero y caduco. Absorber. Estamos en lo pasajero y caduco. Es el ya, pero todavía no. Pero absorber. Cuidado, porque a veces nos absorbe las necesidades aparentes, ya, hoy, lo necesito aquí, esto tiene que ser. Realmente eso es para la eternidad, ¿de acuerdo? Eso es para la eternidad. Vuelvo a decir, no nos desentendemos, pero eso nos ayuda. Pensemos en un enfado a veces, ¿no? Pues es verdad, se puede dar en los matrimonios aquí, ¿no? Es decir, un enfado, pero vamos a ver. Pero esto realmente es para siempre, pero realmente esto tiene tanta importancia, pero realmente esto es lo que estoy llamado, o sea, este enfado anuncia el reino de Dios. El anuncio del reino de Dios sería que nos amáramos y nos perdonáramos. Eso atraería el reino, lo otro no. Pero es que además eso no va a ser para el cielo. En el cielo tú no vas a tener tu enfado. ¿Cuántas veces retenemos ahí un rencor, verdad? Es normal, por decir, nos pasa, ¿no? Pero ¿cuántas veces retenemos ahí el rencor como si fuera para siempre, ¿no? Eso no va a ir al cielo, eso no va a quedarse para siempre, ¿no? No merece la pena. No dejarnos absorber por lo pasajero y caduco. ¿Tenemos que tener una casa? Sí. Hombre, pero tu casa no es el cielo. Yo siempre digo, Constrúyete una casa, me parece muy bien. A las 2 semanas, y más aquí en la playa, ya ha salido una grieta. La ventana no cierra del todo. Ya la puerta no sé qué. Es así, ¿de acuerdo? Píntala todo lo más bonita que quieras, no te preocupes. Alguna cosita, ya tenemos una falla aquí. Esto no sé cuántos, una humedad. No dejarnos absorber por lo caduco y pasajero. 2. Un estado constante de conversión. Un constante de conversión. Los santos, en el siglo XVI, que a mí me gusta mucho, eran muy bestias en esta cosa, muy bestias, entiéndanme, ¿no? Decían cosas muy interesantes, ¿no? Decían, mira, todos, en muchos de los tratados de espiritualidad de los santos, del siglo XVI, de otros siglos, pero yo, me dediqué una época a estudiarlos del siglo XVI, tenían una parte siempre en los tratados de la vida cristiana que era sobre la muerte, siempre, ¿no? Pero digo que eran muy bestias porque te decían, tú imagínate que estás en el día de tu entierro. O sea, eran bestias aquí, visuales, ¿vale? Te ponían ahí, ¿no? O que estás ya en la tumba, ahí te están comiendo, decía, ¿no? Algunos lo dicen así, ¿no? Te están comiendo y los gusanos y tal. Dice, ¿realmente lo que estás viviendo ahora que tanto te preocupa, que tanto tal, qué? ¿No? ¿Cómo queda relativizado, ¿no? Desde ciertas cosas que nos ponen, ¿no? Ya digo, ellos nos lo ponían muy visualmente, ¿no? San Ignacio de Loyola, otros, ¿no? Ponen ahí muy visualmente el momento de nuestra muerte, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una realidad, ¿de acuerdo? Entonces, pero en el fondo nos están poniendo de perspectiva la eternidad. Entonces, la conversión constante, ¿no? La conversión constante. ¿Cuánto atrapamos, verdad, las cosas? Incluso a veces a las personas. No, las personas no son nuestras. Aunque sean vuestros hijos, no son vuestros, lo siento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tendremos que hacer es prepararlos para la eternidad, ¿de acuerdo? Al amigo, al tal, prepararlos para la eternidad, pero no poseerlos porque no son nuestros, son de Dios. Bueno, una conversión constante, ¿no? Es decir, siempre pensar, decían los antiguos, ¿no? Decían subespecie eternitatis, es decir, siempre bajo la mirada y la medida de la eternidad, siempre, ¿no? Del cielo. Y por último, esa obra de caridad tan hermosa que hemos dicho que no nos cuesta nada, ¿de acuerdo? Personalmente, no digo lo del ofrecimiento de la misa, ¿no? Sino la oración por los difuntos. Pidamos por los difuntos a diario. Cuando haces tus oraciones cada día, por la mañana, por la noche, ten una oración por las almas del purgatorio, ten una oración por estos hermanos nuestros, pide a los santos del cielo, pide a los hermanos del purgatorio, es decir, que haya una con naturalidad, porque son nuestros hermanos y ellos y nosotros lo somos para ellos y están pidiendo, intercediendo, ¿vale? Cada uno de nosotros seguro que tiene un santo favorito, ¿de acuerdo? Pues yo tengo ahí mi grupo también favorito, ¿no? Que acudo poco, a veces solo acudo en ciertas necesidades, pero están ahí, siempre tenemos nuestro equipo favorito de santos, ¿no? Pero no solo para cuando tengamos una necesidad que nos vaya algo mal, sino continuamente, ¿no? Tener la naturalidad de la vida de los santos, que un día ya cuando pase todo esto,
pues ya los veremos cara a cara, ¿no? Y podremos pasarnos largas horas, por ejemplo, hoy que es Santa Rita de Casia, con ella, ¿de acuerdo? Que nos cuente su vida, que nos cuente tal, y Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, bueno, quién sabe, ¿no? Tantos santos, ¿no? Que podemos encontrarnos. Bueno, por supuesto, con Jesucristo, la Virgen María, San José, qué maravilla, ¿no? ¿Vale? Pero ya podemos vivirlo aquí en la tierra, ¿no? Porque realmente es una intercesión real y verdadera, y nosotros pedir por ellos, ¿vale? Pues si os parece, vamos a terminar esta catequesis del Papa pidiéndole a la Virgen, el último capítulo va a ser la Virgen de esta Constitución, pidiéndole a la Virgen que nos ayude a mirar la vida desde la eternidad, desde su asunción al cielo en cuerpo y alma, que va a ser nuestra vida, nuestra resurrección con ella que ya ha abierto el camino. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a vivir siempre bajo la mirada del cielo, de las cosas que realmente merecen la pena, es decir, el amor a Dios y a los hermanos. Y vamos a pedirle a ella también, en comunión con ella, que ella bendiga y tenga bajo su manto a nuestros hermanos difuntos que necesiten purificación, y que también nos protejan y nos bendigan los santos del cielo a nosotros en esta tarde y durante toda nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.